Lo primero que vamos a comentar es repasar lo que les decía José hoy temprano con respecto al proyecto. A partir ya de la semana que viene vamos a pasar a trabajar en el proyecto. La idea es que armen grupos de 3 o 4, no más de 4. En el campus ya tienen en la semana de hoy una wiki para ir armando los grupos e ir sumándose. Y lo primero que tiene que pensar cada grupo es para la semana que viene alguna idea de algún problema de ingeniería o más o menos vinculado con la ingeniería, algún problema que les interese resolver en computación, con Python. Entonces la semana que viene vamos viendo ya con los grupos qué recomendaciones les podemos dar para resolver ese problema, si es viable o no, y así vamos empezando a trabajar en el proyecto que va a ser la evaluación de la materia que vamos a hacer, ¿no? Así que la idea es esa, ir de acá a la semana que viene definiendo los grupos y ya cada grupo ir empezando a ver algún problema que les gustaría plantear y resolver en Python, ¿no? Un poco como les decía José, los problemas pueden ser en apariencia más complejos de lo que vimos hasta ahora en clase. No se asusten por eso porque, bueno, hay bibliotecas, hay librerías que resuelven un montón de cálculos, de operaciones o de partes del problema, que es lo que vamos a ir usando. Así que no se limiten por eso. De todas maneras, bueno, cuando lo vemos la semana que viene, vemos si es factible, si es algo demasiado complejo para lo que tenemos que hacer o si es algo demasiado sencillo y lo vamos ajustando. Pero en principio sería eso, ir armando los grupos o armar los grupos ya directamente e ir viendo el tema sobre el cual les gustaría trabajar el proyecto. Vamos ahora sí a empezar a hablar o a ejercitar un poco de listas, que ustedes ya vieron listas la semana pasada, empezaron a ver listas con Carlos, así que hoy vamos a seguir trabajando con eso. Bueno, ¿quién me puede decir entonces qué es una lista o qué idea les quedó de qué es una lista y para qué sirve? A ver, cuéntenme un poco. Puede ser que una lista sea una variable que te permite guardar en sí diferentes mini variables, podría ser, o sea, explicándola de alguna forma, que pueden ser de cualquier tipo, pueden ser números, pueden ser letras, puede ser cualquier tipo de información. Y nada, te sirve para ir guardando eso. Exacto, exacto. Las variables que vimos hasta la semana pasada podían tener un solo valor simultáneamente, ¿no? Cuando yo le grababa un nuevo valor, borraba el anterior. Claro. Las listas lo que me permite es guardar una serie, una lista, un montón de valores simultáneamente y poder trabajar con todos ellos, ¿no? Entonces, son sí variables compuestas, se llama también, porque me permite guardar varios valores simultáneamente sin perder un valor cuando yo cargo el siguiente. Entonces, vamos a ver un ejercicio. Profe, Sí. ¿podrás agrandar, por favor, el Tony? O sea, para que se vea un poquito más grande. Ok. Vamos a hacer algo como esto, a ver. Algo así. Claro, sí, sí. Ahora sí. Okay, sí. Sí, en realidad es achicar mi ventana de Tony para que la meta en la pantalla y se vea un poco más grande. Exacto.
¿Qué les estaba diciendo? Vamos a hacer un ejercicio entonces. Que les voy a dictar. Realizar un programa que permita al usuario ingresar los padrones de los alumnos de un curso y la calificación de cada uno de ellos, ¿no? Es un padrón, su nota, un padrón, su nota, un padrón, su nota. El programa finaliza con un número de padrón igual a 0 y se quiere mostrar el promedio general del curso. Promedio general del curso y el padrón del alumno que tuvo la mayor nota. ¿Esto lo hacemos ahora? Sí, ¿no? Lo vamos haciendo todos juntos. En realidad es... Hasta acá viene sencillo, digamos, no... Hasta lo que definimos ahora, en realidad no precisamos usar listas, ¿no? No. O sea, porque lo que pedimos... Puedes ir el sumando. promedio y el máximo, ¿no? Entonces, si tengo que cargar el promedio, necesito un contador, que lo voy a empezar en 0. Necesito una suma, que la voy a inicializar en 0. Y necesito definir una nota máxima que va a empezar valiendo un valor muy bajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, -1. Y voy a leer el padrón del primero. Int, input, ingrese un padrón. Haciendo cagadas. Y acá voy a decir while padrón mayor que 0. Ingreso la nota. Nota igual input. ¿Qué más tengo que hacer ahora? Decirle que suma el contador. Exacto, ¿no? Tengo que calcular el promedio, entonces tengo que incrementar el contador en 1 e ir sumando las notas. Suma Claro. igual, suma más nota, suma S y nota, perfecto. Y con esto ya voy a tener al final del ciclo la cantidad total y la suma total para sacar el promedio, y lo otro que me pedían era el padrón del alumno que tuvo la mejor nota. Lo puedes hacer con un if. Por un if, ¿no? If la nota de este es mayor que la nota máxima, entonces ahora la nota máxima es la nota de este y tengo que guardar el padrón máximo, ¿no? El padrón máximo igual el padrón de este. Bien. Ahí termina el if y No lo hay que último... definir. Perdón. Sí. Nada. Me equivoqué. Y lo último que me queda por hacer es leer de vuelta el padrón, ¿no? Leer el padrón del siguiente. Input. Ingrese otro. Perdón, ¿qué era Pmax? El padrón del máximo. Es la variable en la que yo voy a guardar el número de padrón del que tiene la nota máxima.
podría inicializarla en 0 también, pero la realidad es que si yo tengo por lo menos una nota, ya ese se va a guardar en el máximo y listo, digamos, ¿no? O sea, este programa va a funcionar bien siempre que yo le ingrese por lo menos una nota máxima. Si ya de entrada le pongo 0 para terminar, ahora vamos a ver que me va a dar un error, pero si no, no hay problema. El promedio es igual a la suma sobre la cantidad y hago los print, comillas, el promedio del curso es, dos puntos, comillas, from print, comillas, el mejor alumno es, dos puntos, comillas, el padrón del máximo. Ahí estamos, si no me estoy olvidando de nada. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Por qué eso. va a dar error cuando lo corres y pones directo 0? Porque si yo termino el programa ahí, va a dar dos errores. El primero que va a decir es cuando hago promedio igual suma sobre cantidad, y yo acá ingresé el primer padrón como 0, no entro nunca al while. Cuando haga promedio igual suma sobre cantidad, cantidad sigue valiendo 0. Entonces, cuando quiero hacer una división por 0, me va a dar un error. Bien. Y si yo evitara, de alguna manera, le digo que lo calcule si la cantidad es diferente de 0, qué sé yo, voy a decir el promedio del curso es, como no hay alumno, me va a dar 0 de promedio, o lo que fuera, según cómo resuelva yo esta indeterminación. Y después digo, el mejor alumno es promedio del máximo. Promedio del máximo yo recién lo defino acá. Entonces, si yo no entré nunca al while y no entré nunca al if, promedio de máximo no tiene valor. Entonces me va a dar un segundo error por promedio máximo, digamos. Pero, si esto anda bien, df, el programa, ahí me dice un padrón, yo le ingreso 0 como primer padrón y me da, ahí está, 0 division error en la línea 15, ¿no? Suma sobre cantidad. ¿Por qué? Y porque estoy tratando de dividir 0 sobre 0, es una indeterminación. Si yo le ingreso por lo menos un padrón con una nota y ahí me voy a 0, ahí ya no hay problema. Porque ya el promedio del curso es 10 dividido 1, 10, y el mejor es el único que hay, digamos, ¿no? Bien. Hasta acá probé los casos triviales, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más. Este tiene un 5 y este otro alumno tiene un 9. Ahí salgo, el promedio es 7 y el mayor es 999, que tenía 9. Perfecto. No hay problema, digamos, ¿no? Está funcionando bien el programa. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? ¿No? Esto lo vemos con lo que veníamos haciendo sin hacer listas, ¿no? Si no precisamos listas y lo pudimos resolver. Bueno, ¿qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer con este programa? Almacenar todas las notas de todos los chicos no podemos. Claro, algo que habíamos dicho era, ¿qué pasa si, que habíamos visto, que habíamos comentado, es, ¿qué pasa si hay varios que empatan en la nota máxima? Porque ustedes van a trabajar en grupo, entonces es razonable suponer que, aunque haya un solo grupo que tenga la máxima, va a haber varios alumnos que tienen la nota máxima, todos tienen 5, por ejemplo. ¿Qué me va a mostrar ese programa? El primero que ingresaste nomás. Me va a mostrar el primero, porque cuando llega al segundo,
la nota del segundo no es mayor que el máximo, es igual, no hace nada, no guarda ese padrón. Entonces, solamente puedo mostrar uno. Bien, porque cuando yo ingreso los demás padrones, voy perdiendo los anteriores. Entonces yo no puedo tener acceso a todos esos padrones. Pero si yo guardo dos listas, una lista para las notas y otra para los padrones, yo ahí sí voy a poder hacer eso, porque lo que voy a hacer es más sencillo. Dentro de este ciclo, lo que voy a hacer es buscar el máximo como busco siempre, pero no me preocupo por el padrón. Una vez que terminé de cargar todos los datos y ya tengo el máximo, voy a recorrer de vuelta esa lista y si encuentro alguno que coincide con la nota máxima, muestro el padrón de ese alumno, ¿no? Entonces voy a mostrar todos los padrones que coinciden con la nota máxima. Obviamente por lo menos uno hay, porque yo ya encontré el máximo, sé cuál es el máximo, bueno, voy a mostrar todos los que tengan esa nota, por lo menos uno tiene esa nota, porque ese máximo salió de algún lado. Entonces, yo ya sé que por lo menos uno voy a poder mostrar de esta manera. Bueno, vamos a ver entonces cómo modificamos este programa para que empiece a trabajar con una lista. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para trabajar, para definir estos padrones y estas notas como listas? Primero, definir una lista en cero, que es ponerle corchetes a eso y sacarlo el cero, digamos. Exacto. Primero yo voy a decir, bueno, yo ahora voy a tener, el padrón no va a ser un solo alumno, sino que va a ser una lista de padrones. Entonces, padrón, vamos a llamarlo padrón, que se ve la diferencia, va a ser una lista vacía. Y lo mismo con nota. Nota va a ser una lista. Entonces ahí definí una lista de padrones y una lista de notas, a ambas vacías. Hay que ponerle igual la nota. Igual, exacto. Ahora yo cuando hago este input, no lo voy a guardar en padrón, sino que voy a definir una variable P. ¿Por qué? Porque si el padrón que ingresé es 0, no me interesa guardar un 0 en la lista. Entonces voy a decir P igual ingrese un padrón, y si ese P, esa variable P es mayor que 0, voy a decir padrón.append y voy a agregar ese padrón a la lista. Y después le pido la nota, que es así, no me interesa lo que sea la nota, directamente la voy a agregar a la lista. Profe, perdón, ¿qué significaba lo del punto append? Append es para agregar un elemento a la lista. Entonces, ok. yo ya definí mi lista de padrón y mi lista de notas. Acá digo, bueno, yo hice el input del padrón y lo guardé en la variable P. Si esa P es mayor que 0, guardo esa variable P en la siguiente posición de la lista, ¿no? En la primera posición libre de la lista. Con la nota, como yo ya no tengo que ver si es mayor o menor que 0, esperemos que las notas de ustedes sean mayores que 0, entonces directamente voy a hacer el input, ingrese la nota, y esa nota que yo ingresé en el input, directamente le hago un append a la primera posición libre
en la lista de notas. Fíjense que como yo hago acá el append de padrón e inmediatamente después hago el append de notas, siempre yo sé que al padrón que está en la posición 0 del vector de padrones le corresponde la nota que está en la posición 0 del vector de notas. El siguiente padrón que agregue se va a agregar en la posición 1 y la siguiente nota se va a agregar en la posición 1. Entonces yo sé que al padrón que está en la posición 3 le corresponde la nota que está en la posición 3. Eso lo sé yo como programador. Para el Python son dos listas diferentes que tienen valores enteros, pero no sé a qué corresponde cada una y si tienen una relación una con otra, ¿no? Entonces, eso es la lógica de mis datos, que yo la sé porque la fui cargando, pero nada más, digamos. Contamos la cantidad de listas. Y acá, para sumar las notas, lo podemos hacer, pero vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a hacer primero las notas y después la cantidad, ¿no? Primero sumaría la nota y después cuento. ¿Por qué? Porque yo a esta variable de suma lo que voy a decir es guardo, le sumo lo que está en la lista de notas en la posición C. Entonces yo sé que la primera nota está en la posición 0, guardo nota sub 0, o mejor dicho, lo sumo a la variable suma, y ahora C vale 1. C, además de contarme la cantidad de alumnos que voy ingresando, me está diciendo en qué posición se va a hacer el próximo append, tanto en padrones como en nota. Entonces, la segunda nota que yo ingreso acá se va a guardar en la posición 1 del vector, de la lista, perdón. Entonces, nota 1 es la segunda nota de la lista, y ahora cuando hago C igual C más 1, ahora C vale 2, la siguiente nota va a estar en la posición 2. ¿Se entiende? Si nota sub C es mayor que máximo. Perdón, yo me perdí un poco en la línea 12. Ok. Sí, vamos a hacerlo un poco más fácil porque esto quedó más complicado. Vamos a hacer con las notas igual que cuando hicimos con los padrones. N igual input. Porque se pueden hacer las dos en una, pero así queda más fácil. Nota.append de n. ¿No? Hacemos lo mismo que hicimos con los padrones y listo. Entonces, yo por un lado la nota que acabo de ingresar la guardo en la variable n, esa variable n la sumo o la agrego a la lista de notas, la sumo al total y la cuento en la cantidad que voy ingresando. Entonces digo, si n es mayor que el máximo, nmax igual n. No me interesa por ahora el padrón. Y leo el padrón siguiente. ¿Hasta acá se entiende? Modifiqué un poco el programa anterior para guardar los padrones y las notas en dos listas. El padrón yo lo guardo temporariamente en la variable p. Esa variable p es la que agrego a la lista. La nota la guardo temporalmente en la variable n. Esa variable n es la que agrego en la lista. Esa variable n es la que voy a sumar y le cuento 1 como una nota más que ingresé. Hasta ahí no se modifica nada de lo que habíamos, de la lógica que habíamos hecho.
Y después digo, si la nota es mayor que el máximo, n en la nota máxima es esta nota, ¿no? Y la única diferencia es que yo ya no estoy guardando el padrón máximo. Pero hasta ahí hice exactamente lo que venía haciendo y le pido que ingrese el siguiente padrón en la variable p. Vuelvo al ciclo, si esa variable p es mayor que 0, bueno, guardo ese padrón en la lista y le pido la nota que le corresponde, ¿no? Hasta acá hace lo mismo prácticamente, calcula el promedio, lo muestra, pero no puedo decir el mejor alumno porque yo ya no guardé Pmax. ¿Por qué no guardé Pmax? Porque ahora lo que voy a hacer es recorrer de vuelta la lista buscando a todos aquellos alumnos cuya nota coincide con la nota máxima. Entonces voy a tener ya no un solo padrón, sino que voy a poder obtener y mostrar todos los padrones que coinciden con la nota máxima. ¿Cómo hacemos para recorrer una lista? .find. Un poco más sencillo con las cosas que vimos hasta ahora, digamos. Sabiendo el valor de qué número sería. No, eso es buscar un valor puntual. Claro, claro. Antes de buscar un valor puntual, ¿cómo hago para recorrer todos los elementos de una lista? No sé. Para recorrer todos los elementos de una lista, yo voy a usar un for. ¿No? For i in range. Y yo sé que la lista tiene c elementos, ¿no? Entonces voy a decir desde 0 hasta c, porque voy a tomar el valor c-1, que es el último elemento de la lista. Y lo que yo voy a hacer es, en toda esta lista, voy a decir if en la lista de notas, en la posición i, tengo un valor que coincide con la nota máxima, quiere decir que este es uno de los mejores alumnos, ¿no? Entonces voy a decir, el mejor alumno, o uno de los mejores alumnos, es el que está en la lista de alumnos en la posición i. Ok. ¿Entiende esto? Yo voy a recorrer con un for, le voy a dar ahí todos los valores, desde 0 hasta c-1, o sea, todos los valores de elementos que hay en la lista, en las listas, porque tengo dos listas. Entonces yo, con ese i, lo voy a usar para recorrer toda la lista de notas, y si encuentro alguna nota que coincide con la nota máxima, yo sé que acá ya busqué la nota máxima, entonces por lo menos una nota máxima voy a tener, voy a decir que el elemento que está en la lista de padrones en esa misma posición i es el mejor alumno o uno de los mejores alumnos, ¿no? Antes de seguir, veamos si funciona esto, ¿no? El padrón 1111 tiene un 2, el padrón 2222 tiene un 7, el padrón 23233 tiene un 5, el padrón 3333 tiene un 7 también, y yo acá termino, ¿no? Me debería mostrar el 2222 y el 3333. Exacto. Calculo el promedio, que me dio 5.25, porque yo tenía
7 y 7, 14, 16, 21, dividido 4, 5,25, el promedio está perfecto, y los dos que tienen la nota igual al máximo son 2, 2, 2, 2 y 3, 3, 3, 3, que tienen 7. ¿Se entiende? Yo esto no lo podía hacer si no tenía listas. Lo que podía hacer es decir, bueno, o el primero o el último, pero no puedo recorrer de vuelta la lista y buscar todos los que coinciden con el máximo. ¿Por qué? Porque mientras voy cargando los datos, yo no sé si el máximo hasta ahora, este nmax, es el máximo de toda la lista o después va a surgir uno mayor. Yo recién lo sé a partir de acá, a partir de este punto en que yo ya terminé de cargar todos los datos. A partir de acá yo ya sé sí, que en toda esta parte del programa nmax contiene el valor de la nota máxima. Entonces, a partir de acá sí, puedo recorrer toda la lista de notas y si encuentro alguna que coincide con esa nota máxima, yo ya sé que su padrón coincide con el... Si su padrón coincide con, mejor dicho, si su nota coincide con la nota máxima, sé que es uno de los mejores alumnos y puedo mostrar su padrón. ¿Se entiende? Esto me permite más, es una herramienta más poderosa porque yo no necesito borrar un dato para cargar el siguiente, ¿no? Y no tengo que definir n variables como alumnos tengan. Yo defino una variable que va a ser la lista. Y en esa lista voy a ir cargando los diferentes datos. Otra cosa que me permite hacer esto es, por ejemplo, decir o buscar cuántos alumnos superan el promedio. ¿Cómo haría eso? Quiero además saber cuántos alumnos están por encima del promedio. ¿Qué tendría que hacer? Tendríamos que colocarle un if, profe, especificando que mayor a 8 es un promedio máximo. Después, no sé. En ese mismo for agregas un if que diga que si la nota de I es mayor al promedio, imprima como tal alumno sacó una nota mayor al promedio. Ok, lo puedo hacer en ese mismo for porque yo en principio no quiero los nombres, quiero simplemente saber la cantidad, quiero contarlos. Entonces, lo que yo voy a hacer es, exacto, en este mismo for, mientras va mostrando los mejores, voy a decir if nota sub i es mayor que el promedio que calculé acá arriba, entonces cantidad de buenos alumnos es igual a cantidad de buenos alumnos más 1. Al principio, ahora tengo que definir esta cantidad de buenos alumnos como 0, ¿no? Yo empiezo suponiendo que mi curso no tiene buenos alumnos, que es lo que suele pasar. Entonces, yo hago todo este ciclo para ir contando los que tienen una nota mayor que el promedio y finalmente voy a hacer, una vez que salgo de ahí, un print que diga la cantidad de alumnos que superan el promedio es, dos puntos, comillas, y cantidad de buenos alumnos. Y ahí estamos. Fíjense que yo esto antes no lo podía hacer porque cuando quiero comparar la nota de cada alumno con el promedio, necesito tener el promedio. Y yo el promedio recién lo puedo saber cuando terminé de cargar todas las notas. Entonces, si yo no tengo una lista,
a medida que voy cargando una nota, cargo un alumno que tiene una nota 7. Ese alumno tiene una nota mayor o menor que el promedio. Yo no lo puedo saber porque no sé cuál es el promedio. Hasta que no haya terminado de cargar todos los alumnos con todas sus notas y calculado el promedio, si el primer alumno que cargo tiene una nota 7, yo no sé cuánto va a ser el promedio de ese curso y ver si ese 7 es mayor o menor que el promedio, ¿no? Entonces, ahora sí, yo digo, bueno, 1, 1, 1 tiene un 2, 2, 2, 2, 2 tiene un 6, vamos a bajarle un poco la nota, 2, 3, 3, 2, tiene un 5, 3, 3, 3, 3, tenía un 6, y ahí termino, ¿no? Entonces yo tengo 4 alumnos, hay 2 que tienen el máximo con 6, y si hice bien las cuentas, el promedio de esto es 4,75, me tiene que decir que hay 3 que están por arriba del promedio, exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque el promedio es 4,75, entonces 2 no es mayor, 6 sí, 5 sí y 6 sí. Entonces, perfecto. Tengo 2 alumnos con la mejor nota, que son 2, 2, 2, 2 y 3, 3, 3, porque tienen 6. Y la cantidad de alumnos que están por arriba de 4,75 son 3. De vuelta, yo esto sin listas no lo podía hacer. Lo que sí podía hacer era ver, bueno, qué cantidad de alumnos aprobaron. Ahí sí, porque cuando cargo una nota, me fijo si es mayor que 4, como 4 es un valor fijo, yo ya desde el momento en que cargo la primera nota, sé que con 4 se aprueba, entonces digo, bueno, si esa nota es mayor que 4, la cuento, mayor o igual que 4 la cuento, y si no, no. Pero mayor o igual que el promedio, yo no lo puedo saber hasta que no termine de cargar las notas. Si no tengo listas, cuando terminé de cargar las notas, tengo la última nota, todas las anteriores las fui perdiendo. Entonces, estas son las cosas que algunas las habíamos comentado, que yo necesito listas sí o sí para poder calcular cuántos están por encima del promedio, por ejemplo. Para poder mostrar todos los padrones que tienen la nota máxima. ¿Qué otra cosa les parece que puedo hacer con listas o qué les parece que sería interesante poder hacer con listas? Yo tengo una consulta ajena al Dale. problema este. Si tengo 2 listas y quiero buscar los valores que se repiten en una lista, ¿lo puedo hacer mismo con el if nota i, no sé, igual igual padrón i, para que vaya revisando todos los valores que tienen las listas? Sí, pero vos ahí estás comparando la lista de padrones con la lista de notas. Sí, suponiendo que tengan los mismos valores. Exacto, ¿no? O sea, si fueran notas de una materia y notas de otra, y quiero ver si se sacó lo mismo en las dos listas, en las dos materias. Claro, Exacto, sí. Lo único que ahí hay algunas variaciones, digamos, ¿no? Porque si yo comparo por in range de 0 a C, supongo que comparo nota 1 y sub i con nota 2 sub i, estoy diciendo si el alumno que está en la posición i tiene la misma nota en las dos materias. Eso sí, no hay ningún problema. Lo que no estás haciendo es decir, bueno, si diferentes alumnos coincide la nota de uno y la nota del otro, digamos. No sé si estoy siendo claro. Comparo siempre la nota de la primera, la nota de uno en la posición 0 con la nota de otro en la posición 0. La posición 1 con la 1. La 2 con la 2, la 3 con la 3. Si no, yo tendría que comparar la nota 1 de la posición 0 contra todas las notas 2. Y debería abrir otro for, ¿no? Claro, tendría un for dentro de un for. Después vamos a ver eso, vamos a hacer cosas así que también son. Ok, genial, gracias. De nada. Bueno, vamos
hacer algo más. Yo terminé de cargar todas las notas y quiero verificar después de eso qué nota tiene algún fulano, ¿no? Entonces, después de que cargué todo, yo tengo poca memoria y me quiero que el programa me diga, ya que tiene todos los padrones y sus notas, qué nota tiene algún alumno, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer yo como profesor es ingresar el padrón de un alumno y que me diga qué nota tiene ese alumno. ¿Se entiende? Después de haber calculado todo esto, mostré todo esto, etcétera, voy a decir una consulta igual input, comillas, ingrese el padrón que desea buscar. Dos puntos, comillas, cierro esto, cierro esto. Entonces ahora yo quiero recorrer la lista de padrones para saber en qué posición está ese padrón que ingresé y que guardé en consulta, y para saber en qué posición está, y yo ya con esa posición voy a ir a esa posición en el vector de notas y yo ya sé que esa nota es la que corresponde a ese padrón. Para eso voy a usar una función que tengo que definir, a la cual la voy a llamar buscar, y le voy a decir que en la lista que se llama padrón me diga en qué posición está el padrón que acabo de ingresar. Y que el resultado que me dé esa función lo guarde en R. Entonces, en esa R yo voy a guardar la posición del padrón que estoy buscando. Entonces, después, por ejemplo, voy a decir algo así como print la nota que le corresponde es, comillas, coma, la posición R, estoy haciendo, en la lista de notas, ¿no? Yo ingreso, por ejemplo, el padrón 3333, yo le voy a decir que busque en la lista de padrones el elemento 3333, el resultado que va a guardar en R va a ser este padrón está en la lista de padrones en la posición 3, ¿no? Porque este está en la posición 0, este está en la 1, este está en la 2, este está en la 3. Entonces yo con esa posición 3 voy a ir a la lista de notas, me voy a fijar quién está en la posición 3 y voy a tener ese 6, ¿no? Entonces directamente la nota que le corresponde es nota en la posición R. ¿Se entiende hasta acá? Yo todavía no dije cómo trabaja esta función. Lo que yo digo es, bueno, esta función me va a devolver la posición en la que está esta consulta que yo le mando dentro de esta lista. Vamos a ver cómo trabaja la función buscar que definimos, ¿no? Def buscar, y esta yo la defino genéricamente, le paso una lista y un elemento que tengo que buscar en esa lista, ¿no? La lista es la lista de padrones y el elemento es la consulta que le acabo de hacer. Esta función es muy sencilla porque voy a decir recorrer la lista. Para recorrer la lista hago un for i
in range desde 0. Yo acá no tengo la variable C, que tenía la cantidad de elementos de la lista. Pero tengo una función, que la vimos cuando hablamos de cadenas de caracteres. No recuerdo si la mencioné para listas, pero para listas también funciona, que es len, de longitud. ¿No? Cuando yo consulto len de lista, el largo de la lista, me dice cuántos elementos tiene la lista. Es lo que yo estaba contando en mi programa con esta variable C, en definitiva. Entonces digo, bueno, si tenía 4 elementos, va a ir desde 0 hasta 4. Como el último no lo toma, va a ir desde el elemento 0 hasta el elemento 3. Y directamente, tengo que poner los 2 puntos para que indente bien. Y acá sí, voy a preguntar if lista sub i es igual al elemento que estoy buscando, ¿no? A la consulta que le hice, tengo que devolver en el return la posición i en la que está. Entonces, esta función va a buscar, va a recorrer toda la lista, ¿no? Va a hacer i que vaya desde 0 hasta la cantidad de elementos de la lista, entonces desde 0 hasta 3, 0, 1, 2 y 3, el 4 lo deja fuera, y voy a decir, si el elemento de la lista, o sea, el padrón que está en esa posición, es igual al elemento que estoy consultando, devuelvo el valor de esa posición. Entonces, si el padrón que yo estoy consultando es el primero de la lista, devuelvo un 0, si es el segundo, devuelvo un 1, y etcétera. Si es el segundo, devuelve un 2, un 1, si es el tercero, devuelve un 2, y si es el cuarto, devuelve un 3. ¿Se entiende? Devuelve el valor de i. Entonces, yo con ese valor de i, como sé, por la lógica de mi programa, que a la primera nota le corresponde el primer padrón, que a la segunda nota le corresponde el segundo padrón, etcétera, con ese mismo valor de i, que devolvió la función buscar, que guardé en R, voy a la lista de notas y devuelvo la nota que le corresponde a ese padrón. ¿Hasta acá me siguieron? ¿O los mareé demasiado? Vamos a verlo con el ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedes pasar ahora el código, porfa? Más tarde. ¿Cómo? ¿Puedes pasar más rato el código, porfa? Sí, es que le falta una cosita al código todavía, pero sí, lo voy a pasar bien, si tranquilos. El padrón 111, que tenía un 2, el padrón 222, que tenía un 6, el 2332, que tenía un 5, y el 333, que tenía un 6, ¿no? Ya no tengo más elementos, hasta ahí hizo todo lo que tenía que hacer, y ahora quiero buscar qué nota tiene el 3333. Y me dice, el 3333 tiene una nota de 6, ¿no? Efectivamente. Vamos a probar una vez más. 111 tiene un 2, 2222 tiene un 6, 2332 tiene un 5, 3333 tiene un 6. ¿Qué padrón queremos buscar ahora? 222. 2222, por ejemplo, ¿no? Que era el segundo elemento de la lista y que debería darme 6, ¿no? También. Ah, qué pelotudo. Hice cagada porque agregué un padrón de más. Va a haber otro con 5. Me olvidé el 0 para terminar. Ahora sí, ingresé el padrón que desea buscar. Justo ahí quedaron 2 con el padrón 2222. Entonces vamos a buscar el 2332, ¿no? Que debería decirme que tenía una nota de 5.
si yo le ponía 2, 2, 2, 2 para buscar, la función iba a encontrar el primero con ese padrón y me iba a devolver el primer elemento. Pero fíjense que acá ya cambió el promedio, cambió todo un poco. Bueno, ¿en qué casos va a fallar este programa? Más allá del caso que vimos recién, que yo me equivoco, ingresé 2 veces el mismo padrón, ¿no? Ingresé otro padrón, 2, 2, 2, 2, que tenía un 6, 2, 3, 3, 2, que tenía un 5, 3, 3, 3, 3, que tenía un 6. Fíjense que yo ahora, al manejar esto con listas, podría agregarle un control para que no me pase lo que me pasó recién de ingresar 2 veces el mismo padrón, ¿no? Cada vez que yo agrego un nuevo padrón, podría hacer que se fije antes si está en la lista de padrones, y si ya está, me dice, es un error, este padrón está duplicado, ingrese un padrón diferente, por ejemplo, ¿no? O directamente, si le ingreso un padrón que ya estaba, que modifique la nota que tenía ese padrón, pero no tener 2 padrones, 2 veces el mismo padrón en la misma lista. Bueno, ¿qué puedo ingresarle acá yo como padrón para que esto no funcione? A un mismo padrón ponerles notas distintas. No, porque yo ya cargué todos los padrones. Ahora quiero buscar un padrón. A ver qué nota tiene. ¿Qué puedo ingresar acá para romper el programa? Un número padrón. Padrón que no esté. Algo que no esté. Algo que Exacto, ¿no? O sea, mi función buscar no está contemplando porque dice, bueno, cuando encuentro el elemento I, el elemento de consulta en la lista, devuelvo esa posición. ¿Y qué pasa si no lo encuentro? Tirar error. Si no lo encuentro, va a terminar todo este ciclo y la función no va a devolver nada. Entonces, cuando yo busque nota sub R, R no tiene ningún valor, o sea, porque yo acá no le asigné nada. Entonces puede decirme cualquier cosa, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ingreso, el padrón que deseo buscar es el 5555, un error. ¿Qué error me dio acá? La nota que le corresponde es nota sub R, me dio un error, porque el índice, ¿no? El índice de la lista debe ser un valor entero o algún slide, pero no puede ser esto, ¿no? Fíjense, non-type. Como yo no devolvió nada, R ni siquiera es un valor entero, no tiene ningún tipo de valor. Entonces, con algo que no tiene ningún tipo de valor, ningún valor, no puedo ponerlo como índice de una lista porque tiene que ser un valor entero o un slice que veremos después qué es. Digamos, entonces, yo tengo que decirle que si no encuentra en la lista el elemento, recorrió, terminó el ciclo, digo yo señalando con los dedos, pero ustedes no lo ven, terminó este ciclo, recorrió toda la lista y nunca encontró el elemento, nunca ejecutó el return, nunca salió de la función. Yo sigo acá en la función esperando que me diga algo. Bueno, entonces, si yo recorrí toda la lista y no encontré un elemento, devuelvo, por ejemplo, -1. ¿Por qué -1? Y porque yo sé que la lista no puede tener un elemento -1. Entonces, es un valor entero para que no dé error de tipo de dato ni de algún error extraño, pero yo sé que si acá R devolvió -1 es porque ingresé un padrón que no estaba. Entonces, ahora, en vez de hacer el print, voy a hacer el print solamente if R, por ejemplo, es mayor o igual que 0 o directamente es diferente de -1. Entonces, si el valor que dio no es -1, que lo muestre. Y ya que estoy en el else, o sea, si la función buscar devolvió -1, le voy a decir
print ese padrón no está en la lista. Entonces, ahora sí, si no tengo ningún error más, este tiene un 2, pobre, que ya bochó como 17 veces. Este tenía un 6. Este se volvió a sacar un 5. 3, 3, 3, 3. Este se sacó un 6. No ingresó más nadie. Si yo ahora quiero buscar el 5, 5, 5, 5, me va a decir, ese padrón no está en la lista. Les podría decir, ingresé otro, y es otra cosa, pero lo resolví sin que se rompa el programa. ¿Entienden? Sí. Bueno, hasta acá, antes de seguir, les voy a copiar el programa. Que va a ir en un par de partes, yo creo, porque ahora vamos a seguir trabajando sobre eso. Print, el promedio del curso es. Cuidado. Más o menos. Y ahí se copió el resto del programa. Bueno, ya que estamos entonces, y ya que tenemos esta función buscar, vamos a hacer lo que decíamos recién, por ejemplo. Que el programa verifique cuando yo cargo un padrón que no sea un padrón repetido. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre hacer para que no me permita el programa cargar 2 veces el mismo padrón? ¿Un if puede ser? Un if, sí, podría ser. ¿Dónde y con qué? Y al momento de ingresar el padrón, cuando vos lo Bien. ingresás, que antes de entrar en el ciclo, antes de seguir, perdón, cheque en la lista si hay Exacto. alguno que tenga el mismo valor. Ahí sí con un punto find puede ser también. Exacto. Yo lo voy a hacer acá. ¿Por qué? Simplemente porque después de ingresar el padrón, que por ahora lo tengo en la variable P, antes de hacerle la append a la lista, antes de agregarle en la lista, yo quiero ver si no está en la lista. Entonces, no voy a usar el find, voy a usar, ya que estamos, la función buscar. Y, por ejemplo, yo voy a decir if. No estoy seguro de que esto quede así, pero si buscar en la lista de padrones el padrón P que acabo de ingresar, si el resultado que me da es igual a -1, perfecto, quiere decir que no estaba, entonces lo puedo agregar. Y listo, pero la complicación que tiene, ¿esto se entiende? Digo, bueno, ingresé un padrón, si no está en la lista, lo agrego a la lista. ¿Hasta ahí está claro? El problema acá es qué pasa si el padrón que yo agrego sí está en la lista. Entonces, si está en la lista, buscar me va a devolver la posición en la que estaba ese padrón
y no lo agrega, digamos, ¿no? Porque buscar me va a devolver algo que va a ser diferente de -1, entonces no lo va a agregar y no va a hacer nada. Bueno, yo quiero que me pida de vuelta que ingrese el padrón. Entonces voy a hacerlo un poco al revés. Yo podría decir, si el resultado que me dio es diferente de -1, entonces le voy a hacer un print, comillas, padrón ya existente, ingrese otro. Dos puntos, comillas, y esto lo voy a hacer directamente p igual int input padrón ya existente, ingresé otro y lo guardo en p. Si no, digo, bueno, ingrese un padrón, si no está en la lista, si está en la lista le digo que es existente y le pido que ingrese otro, y si no, agrego el padrón a la lista. ¿Qué problema tiene esto? No sé. Esto tiene un problema, digamos, ¿no? O sea, si el padrón que yo acabo de ingresar está en la lista, perdón, no está en la lista, esta condición me da falso porque no es distinto de -1 el resultado de buscar, porque es igual a -1 porque no estaba en la lista, entonces voy por el else y lo agrego a la lista, perfecto. Si el padrón que yo ingresé ya estaba en la lista, esto me va a dar diferente de -1, entonces voy a entrar acá, le voy a decir, padrón ya existente, ingrese otro, y estoy ingresando después, y sigo por acá abajo, ingreso la nota sin agregarlo a la lista ni nada, entonces... Se te configuran las personas y claro, número de se me va personas, todo, de padrón y de nota, claro. se me va todo al demonio, por decirlo elegantemente. Entonces hay que poner el ingreso de la nota dentro del else, ¿podría funcionar? Yo tendría que hacer algo así, pero puede pasar algo más todavía, que ese segundo padrón que ingreso también se ha equivocado y le ingrese otro padrón que ya está. Entonces, vamos a hacer algo, esto que en vez de un if, sea un while. Bueno. Entonces, ahora estoy diciendo algo parecido, pero no es lo mismo. Saco el else. Yo acá con este while voy a decir, mientras el padrón que ingresé en P esté en la lista, le pido que ingrese otro. Ingresa otro. Cuando vuelve al while, si también está en la lista, me va a pedir otro. Si también está en la lista, me va a pedir otro. Hasta que yo solamente puedo salir de este while si le ingreso a un padrón que no está en la lista. Y entonces recién ahí sí voy a agregar el padrón a la lista. ¿Se entiende? Perfecto. Yo me aseguro de que tengo tanta mala suerte que los padrones que voy ingresando ya están en la lista. Bueno, me pide otro, me pide otro, me pide otro, me pide otro. Es más sencillo de lo que parece con todo este lío de palabras. Vamos a probarlo. 1, 1, 1. Tiene un 2. 2, 2, 2, 2. Tiene un 6. 2, 3, 3, 2. Tiene un 5. 3, 3, 3, 3. Tiene un 6. No quiere ingresar más nadie más. Ingrese el padrón que desea buscar. 2, 2, 2, 2.
Ah, hice todo, no quería hacer esto yo, perdón. Vamos de vuelta. 1, 1, 1, 1. Tiene un 2. 2, 2, 2, 2. Tiene un 6. 2, 3, 3, 2. Tiene un 5. Yo ahora le voy a cargar un padrón repetido. 2, 2, 2, 2. Me tendría que avisar. Ese ya existe, ingrese otro. Bueno, 2, 3, 3, 2. Ese ya existe, ingrese otro. 2, 2, 2, 2. 1, 1, 1, 1. Mientras yo siga ingresando un padrón que ya está en la lista, va a quedar colgado para siempre en ese while que acabamos de agregar. La única forma de salir es ingresarle un padrón que no esté en la lista por ahora. Le ingreso la nota de ese, que ahora se sacó un 7, y ahí sí digo, bueno, terminé. Y listo. ¿Se entiende esto? Sí, Este último while que agregamos acá, este tipo de cosas es la forma más fácil de hacer una validación de un dato de entrada, ¿no? Una validación, algo mencionamos, es asegurarme que el usuario, que uno tiene que suponer que es muy bruto y que va a ingresar cualquier cosa menos lo que tiene que ingresar, asegurarme de que hasta que no ingrese un dato correcto, yo no dejo avanzar el programa. Entonces digo, mientras el dato que ingresé en P sea algo que no me sirve, por ejemplo, no me sirve un padrón que ya está en la lista, entonces, mientras P, que ingresé primero afuera, primero antes, sea un valor que ya está en la lista, le digo, le explico qué es lo que pasa y le pido que lo ingrese de vuelta. Si vuelve a ingresar otro que ya está en la lista, le explico qué es lo que pasa y ya. Se va a quedar en las líneas 16 y 17 constantemente hasta que me ingrese un valor correcto, un padrón que no estaba en la lista. Una vez que ingresa un padrón que no estaba en la lista, ahí sí, lo agrego a la lista y sigo mi programa como venía haciendo, ¿no? Lo mismo podría hacer con las notas, ¿no? Si ingresé una nota, por ejemplo, menor que 0 o mayor que 10, voy a hacer lo mismo. Mientras la nota sea mayor que 0 o menor que 10, hago otro while. While nota menor que 0 o nota mayor que 10, dos puntos, n igual input, comillas, quedo con un paréntesis de más arriba. Nota inexistente, ingrese otra. O ingrese un valor correcto, ¿no? Y listo, yo ya sé que mientras el valor de n que ingreso sea o menor que 0 o mayor que 10, o sea, si le ingreso una nota menos 3 o una nota 15, les voy a pedir otra y voy a quedar trabado en este while, líneas 21 y 22, hasta que ingrese una nota entre 0 y 10. Una vez que la nota que ingresé es una nota válida, recién ahí la agrego a la lista. De esta manera yo hago una validación y me aseguro que los datos que tengo en las listas son datos válidos y no es que se equivocó, ¿no? Muchas veces uno ingresa 6 y teclea mal y le queda, entre las dos teclas, queda 56, 65, 67. Yo ahora corro este programa, ingreso un padrón 111, la nota, uy, me equivoqué, le puse 22. No, ponele otra. 2, ahora sí. 2222, que tiene 7. Me equivoqué y le puse menos 7, no. Menos 1, no. Hasta que yo no le ingrese un valor entre 0 y 10, me va a seguir pidiendo otra nota, ¿no? Recién cuando le ingrese un valor válido, ahí está. Hice el padrón, vamos a terminar. 111, que le había quedado un 2. ¿No? De esta forma es cuando yo puedo hacer una validación de datos de entrada, ¿no?
hago el input y después digo, mientras el valor que ingresé sea un valor inválido, repito el input. Le pido que ingrese otro y no salgo de ese while hasta no haber ingresado un valor correcto. Bien, ¿no? Esto es lo que llamamos una validación. Validación. ¿No? Eso es importante porque lo puedo aplicar para cualquier dato de entrada, ¿no? Sea una lista o no, no necesariamente, pero ya que surgió acá el tema, lo mencionamos acá. Mientras la lista que yo ingrese, el valor que yo ingrese no sea un valor válido, bueno, ingresame de vuelta hasta que sea un valor válido. Ingresame de vuelta hasta que sea un valor válido y así voy a quedar clavado ahí hasta que ingrese un valor correcto. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, entonces, por hoy vamos a dejar acá. Recuerden lo que vimos en esta última parte, que vimos, bueno, algunos ejemplos de cosas que podemos hacer con listas que antes no podíamos hacer. Básicamente podemos empezar a buscar en los datos valores específicos porque tenemos todos los datos cargados al mismo tiempo, ¿no? Después vimos la función buscar, que me permite buscar elementos en una lista. El Python ya tiene funciones que hacen esto. Una es la función lista.find, que mencionaba mejor, que busca algún elemento en la lista, y la otra es la función lista.index, que también me dice en qué posición está un elemento de la lista, muy parecida a la función buscar que vimos recién. En el campus está explicada cómo trabaja la función. Es indistinto. Explicamos igualmente la función buscar porque hay otros lenguajes que por ahí no tienen esta función index o el find, entonces está bueno que conozcan la lógica de cómo trabajan. Y les voy a copiar el programa porque ya que tiene la validación, por lo menos este cachito de programa, ¿no? Les copio el ciclo, el programa hasta el while. ¿No? Acá lo que importa de esto último que les acabo de pegar es la parte de validación, ¿no? El resto es todo igual. Bueno, ¿alguna duda entonces de lo que vimos hoy? Los ejercicios de listas son para practicar, sobre todo, ¿no? No es complicado. Muchas de las cosas tienen la misma lógica de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Hay cosas nuevas que podemos hacer con listas, buscar un elemento. Van a ver también que se pueden ordenar los elementos de una lista, se pueden hacer varias cosas más. Entonces, por hoy dejamos acá. Recuerden entonces, bueno, los que no hayan hecho el ejercicio que había que hacer de buscar todos los números primos, háganlo y se lo autocorrigen ustedes. Ustedes van a ver si los números que le dan son todos los números primos o no. Es muy sencillo, así que no hace falta que lo entreguen. Si tienen algún problema, alguna duda con eso, nos consultan por el campus o me mandan un mail y vemos el ejercicio en particular. Y después vayan agregándose en la wiki que tienen ahí en el campus con los grupos que vayan armando para el proyecto y vaya pensando cada grupo, algún tema que les parezca que se pueda plantear para proyecto y lo vamos viendo la semana que viene. ¿Alguna duda? Hablaron dos al mismo tiempo, no escuché ninguno. Había hablado Gilmer, uno de los dos me parece.
No, profe, ninguna. Ah, ok, todo ok. Perfecto. ¿Y el otro que había hablado justo? ¿Alguna duda? No sé de quién era. Bueno, si no hay más dudas, entonces, por hoy dejamos acá. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. No, por nada. Buena semana. Chao, gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. Chao, Nada. gracias. Hasta luego.